Hemos considerado, con motivo del comienzo del nuevo año 2018, tener unas reflexiones sobre el significado de la vida, porque estos son días y momentos de pensar, de detenernos y reflexionar sobre lo que ha sido la vida nuestra hasta este momento y qué planes tenemos para el futuro. Pero todo esto está enmarcado y debe estar descansando sobre un concepto de cuál es el significado de la vida. Una vez resueltos los apremiantes problemas de la sobrevivencia, la preocupación cardinal que asalta a la conciencia es sobre el significado de la vida. Es entonces cuando reflexionamos sobre Dios y el espectáculo de las grandes luminarias del día y de la noche hacen vibrar el alma con acordes sonoros de hondas preocupaciones espirituales. Hay personas poseedoras de un rancio espíritu materialista que no le conceden ninguna importancia a este tipo de actividad. Por el contrario, los pensadores humanistas la conciben como la base para una vida feliz. En cierta forma, la falta de reflexión convierte la vida en algo semejante a la de un animal. Mas cuando somos capaces de preguntarnos por qué vivimos, se establece el principio del camino hacia la regeneración. Los resultados de estas elucubraciones podrían ser respuestas específicas altamente positivas. En algunas áreas permaneceremos en la oscuridad, pero siempre será preferible uno u otro resultado a la indiferencia absoluta. Quienes buscan en Dios la respuesta al misterio de la vida, la encontrarán en la esperanza que expresa el apóstol Pablo. Ahora vemos como por espejo en la oscuridad, pero entonces conoceremos. ¿Cuál es el origen del hombre? Tal es la pregunta que utilizaremos para abordar esta reflexión. Hay dos respuestas posibles. En primer término, consideremos la teoría de la evolución. En síntesis, propone que el origen radicó en simples organismos minicelulares que fueron cambiando mediante adaptaciones al ambiente. En este proceso sobrevive el más apto, a medida que las especies van evolucionando. Esta teoría, sin embargo, no explica el propósito que por doquier percibimos en la naturaleza. La segunda alternativa es la creación. Presupone que existe un creador. Los procesos creativos ocurren continuamente en la naturaleza. Cada vez que se concibe y nace un niño, hay un acto creativo. El germinar de una semilla, la aparición de nuevos mundos en el espacio sideral. La energía misma continuamente se transforma y da lugar a nuevos elementos. Todos estos procesos tienen una dirección y establecen la necesidad racional de la idea de Dios. Es evidente que hay un propósito en el universo. Las leyes de la naturaleza constituyen un mensaje directo de este propósito. La reflexión intensa sobre la vida, sobre este orden y propósito es estremecedora. Produjo en el poeta Rubén Darío la siguiente expresión triste y desesperada: ser y no ser nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Este profundo malestar debió servir al poeta como acicate para una búsqueda integradora al sentido de la vida. Por otra parte, al hablar del propósito de la vida es necesario considerar el conjunto de necesidades descritas como básicas para la felicidad. Estas son el alimento, el albergue, el sexo, entre otras. Corresponden a la preservación de la integridad física y la continuidad de la especie. Por lo tanto, los instintos que las rigen serán
un factor importante en la conducta. Es bastante difícil que una persona a lo largo de su vida pueda encontrar la satisfacción de todas sus necesidades, sobre todo cuando algunas de tipo emocional o espiritual se contraponen a las biológicas. La complejidad de necesidades, aspiraciones e ideas da lugar al surgimiento de conflictos y contradicciones. Como contestación, establezcamos que el sentido de la vida y la felicidad se encuentran en una integración interna y una proyección armoniosa hacia el mundo que nos rodea. No hay situación de perfección en este proceso, porque la perfección es de por sí una condición no humana. Así, podemos encontrar muchas personas que han tenido grandes aspiraciones que no han podido realizar. Hay otras que tienen una pobre salud y sus capacidades para el disfrute de unos determinados placeres y para la realización de su potencial está sumamente afectada. En el espectro de situaciones de vida hay muchas variedades y también observamos que las formas de adaptación a las mismas son diferentes. No necesariamente los déficits, desventajas y conflictos correlacionan directamente con un sentimiento de fracaso y de tristeza. En medio de las más grandes dificultades, las personas pueden ser felices y encontrar sentido a la vida. En este propósito, hemos de encontrar una correspondencia de la naturaleza con el conjunto de las características superiores que poseamos. Los talentos, las aptitudes, intereses e inclinaciones deben seguir los patrones manifestados por Dios en su revelación especial, que es la Biblia, y en la naturaleza. De esta manera la vida tendrá significado en el orden de lo temporal, a la vez que servirá de preparación para el orden trascendente. Sobre el orden trascendente no tenemos conocimientos detallados. Las experiencias de la vida misma evidencian la naturaleza espiritual de la personalidad como un conjunto no dependiente del sustrato biológico. Y es lógico pensar que el destino final de ese factor espiritual tenga estrecha relación y determinante con el destino presente. Todas las actividades religiosas se basan en la enseñanza fundamental de la sobrevivencia de la muerte física. En síntesis, el sentido último de la vida consiste en la aceptación de lo que propiamente es nuestra naturaleza, en su propósito, belleza y trascendencia, y así vivir en armonía con nuestro destino religioso natural.